Aquella noche de viernes fue la más intensa e inolvidable de mi vida. La casa estaba tan silenciosa y tranquila que sentí una calma inusual, agotada por una larga semana y desesperada por dormir. Mientras me acostaba, creía que nada podría perturbar la quietud de la noche. Había sido madre soltera durante 8 años desde mi divorcio, y aunque mi exmarido y yo no teníamos una mala relación, simplemente nos habíamos distanciado. Criar sola a mi hijo David fue a la vez lo más gratificante y lo más difícil que había hecho nunca. Él lo era todo para mí, inteligente, divertido y amable, pero ser a la vez su madre y su padre no era fácil. Aquella noche estaba tan cansada que apenas conseguí ponerme el pijama antes de caer rendida en la cama. La casa estaba en silencio y David se había acostado horas antes después de terminar sus deberes y jugar a la videoconsola, lo que me dejaba un raro momento para mí sola. En mi habitación, la luz de la luna se filtraba a través de las finas cortinas, proyectando suaves sombras en las paredes mientras me acurrucaba bajo la manta, saboreando el calor y dejando que mi mente vagara. David y yo habíamos soportado muchas cosas juntos desde que su padre se marchó, pero habíamos construido una buena vida. Aunque David ya tenía casi 20 años, seguíamos estando muy unidos, y su naturaleza atenta y reflexiva siempre me conmovía, aunque a veces me preocupaba que tuviera demasiadas responsabilidades para alguien de su edad. Sonreí al pensar en él, sintiéndome tan afortunada de tener un hijo tan amable y cariñoso, pero aquella noche el cansancio me venció rápidamente y me quedé dormida, sintiéndome pesada y somnolienta. De repente, oí un suave golpe en la puerta de mi habitación. Al principio, pensé que era parte de un sueño, pero el golpe volvió a sonar, suave pero claro, despertándome del todo. Mamá, la voz de David era tranquila pero clara, atravesando la niebla del sueño mientras yo parpadeaba, tratando de enfocar la puerta, donde su silueta se erguía en la tenue luz del pasillo. Me incorporé, tratando de despertarme del todo. David. ¿Qué te pasa?, le pregunté, con la voz aún tensa por el sueño. Dudó antes de entrar en la habitación, cerrando la puerta tras de sí sin hacer ruido y con aire inseguro. No podía dormir, dijo en voz baja, con los ojos bajos mientras se acercaba a mi cama. Al instante, me preocupé, notaba que algo le preocupaba. Desde el divorcio, a David le costaba dormir de vez en cuando, pero rara vez hablaba de ello. Sabía que la marcha de su padre le había afectado más de lo que decía y, esta noche, la tristeza en sus ojos era inconfundible. Ven aquí, le dije suavemente, acariciando el espacio vacío a mi lado. Puedes quedarte conmigo esta noche si quieres. Dudó un momento, luego se acercó y se tumbó a mi lado, poniéndose de lado para mirarme. En la penumbra, podía ver lo cansado que parecía, pero también había una vulnerabilidad en el que no estaba acostumbrada a ver. ¿Quieres hablar de ello?, le pregunté en voz baja. David negó con la cabeza, con el pelo oscuro cayéndole sobre los ojos. No, solo quería estar cerca de ti. Sus palabras me llegaron al corazón. Hacía tanto tiempo que David no buscaba consuelo en mí de esa manera, como cuando era niño. Le aparté el pelo de la frente y le sonreí. Está bien, susurré, apoyando una mano en su hombro. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Me devolvió la sonrisa, pero me di cuenta de que algo seguía pesándole, algo que no estaba dispuesto a compartir. No le presioné. En lugar de eso, me volví a tumbar, nos tapé con la manta y dejé que la quietud de la habitación nos envolviera. Estuvimos un rato tumbados en silencio, la calma nos tranquilizaba a los dos. La respiración de David se hizo más lenta y pensé que se había dormido. Entonces, tan suavemente que casi no lo oí, habló. «Mamá, ¿alguna vez le echas de menos?». Su pregunta me sobresaltó, pero sabía que estaba preguntando por su padre. Era una pregunta que había evitado durante años y que no sabía cómo responder. A veces sí, admití en voz baja. Pero las cosas no iban bien entre nosotros, David, ya lo sabes. Asintió, pero pude ver que no estaba satisfecho. ¿Alguna vez has pensado que las cosas podrían haber sido diferentes?, insistió. Suspiré, con el peso de viejos remordimientos aflorando. Tal vez, dije con sinceridad. Pero no podemos cambiar lo que pasó. Tenemos que seguir adelante. David bajó la mirada, jugueteando con el borde de la manta. Supongo que me pregunto si tal vez podría haber hecho algo diferente, ¿sabes? Como si hubiera sido mejor. Sus palabras me atravesaron el corazón e inmediatamente me senté para mirarle a la cara. David, no, dije con firmeza. Esto no ha sido culpa tuya. No has hecho nada malo. Evitó mi mirada, su voz apenas audible.
A veces siento que, si hubiera sido mejor, quizá papá no se habría ido. Se me llenaron los ojos de lágrimas y lo abracé. Se puso rígido por un momento, pero luego se derritió en mis brazos, enterrando su cara en mi hombro. David, escúchame, le dije, con voz temblorosa. Tu padre tomó sus propias decisiones. No tuvo nada que ver contigo. Fue su decisión y nunca fue tu responsabilidad. Siempre has sido más que suficiente para mí, David. Mi voz estaba llena de amor y seguridad cuando le susurré, lo eres todo para mí. Asintió con la cabeza, apoyándose en mi hombro, pero aún podía sentir la tensión en él, el peso tácito de años de culpa y dolor. Nos abrazamos, el silencio entre nosotros nos tranquilizó y reconfortó. Poco a poco, su cuerpo empezó a relajarse y su respiración se calmó mientras se dormía en mis brazos. Sin embargo, mientras lo acunaba, mi mente se negaba a descansar. Los recuerdos y las emociones se agitaban, un torbellino de todo lo que habíamos pasado juntos. Y en medio de aquel momento de tranquilidad, un sentimiento se agitó en mi interior, algo desconocido, algo a lo que no podía poner nombre. Era un calor que irradiaba a través de mi pecho, una conexión que parecía más profunda que el típico vínculo entre una madre y su hijo. Intenté deshacerme de ella, concentrarme en el ritmo constante de su respiración, pero la sensación persistía, un susurro silencioso que se negaba a ser ignorado. La mañana llegó demasiado deprisa, la suave luz del amanecer arrojando suaves matices sobre la habitación, disipando las sombras de la noche pero dejándome con el corazón lleno de preguntas sin respuesta. David dormía profundamente a mi lado, con el rostro tranquilo y relajado, la tensión de la noche anterior aparentemente olvidada. Lo observé un momento, con el corazón henchido de amor y orgullo, pero bajo ese amor persistía un sentimiento desconocido, una sutil corriente subterránea que no podía definir. Con cuidado, salí de la cama para no despertarlo y bajé a preparar el desayuno. El reconfortante ritmo de la cocina me trajo una sensación de normalidad, pero mi mente no dejaba de dar vueltas a nuestra conversación nocturna. David siempre había sido sensible, pero no me había dado cuenta de cuánta culpa había interiorizado por la ausencia de su padre. El peso que llevaba encima me dolía profundamente, una carga que deseaba poder quitarle, pero no fueron solo sus palabras las que se quedaron conmigo. Pero no fueron solo sus palabras las que se me quedaron grabadas. Fue la forma en que me miró, la vulnerabilidad de sus ojos, el anhelo tácito de algo más. Y, para ser sincera, la calidez que sentí mientras lo abrazaba había despertado algo en mí que no pude ignorar. Era una conexión que parecía ir más allá de los límites naturales de nuestros papeles, un susurro de algo a lo que no estaba preparada para enfrentarme. Intenté apartarlo, recordándome a mí misma que era mi hijo, pero el sentimiento persistía, obstinado e irresuelto. Al poco rato, David bajó las escaleras, con el pelo alborotado y su larguirucho cuerpo aferrado aún a los restos de la adolescencia. Sin embargo, en sus ojos se percibía una tranquila madurez, un atisbo del hombre en que se estaba convirtiendo. Le saludé con una sonrisa radiante, decidida a disimular las complicadas emociones de la noche anterior. Buenos días, dormilón, le dije alegremente, poniéndole un plato de tortitas delante. Buenos días, murmuró, acomodándose en la silla y zambulléndose en el desayuno. Comimos en un silencio confortable, con la luz dorada de la mañana colándose por la ventana de la cocina y proyectando un cálido resplandor a nuestro alrededor. De vez en cuando sentía su mirada clavada en mí, pero decidí no sacar a relucir la conversación de la noche anterior. Parecía más tranquilo, más el mismo, y no quería alterar la frágil sensación de paz que habíamos encontrado. Finalmente, David rompió el silencio, con voz firme pero llena de sinceridad. Gracias por lo de anoche, mamá. Lo necesitaba. Sus palabras, llenas de vulnerabilidad, me pillaron desprevenida. Nunca tienes que agradecérmelo, David, le respondí cariñosamente. Siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase. Asintió con la cabeza, pero su mirada se detuvo en mí, como si buscara algo que no había dicho. El momento se extendió entre nosotros y sentí el sutil cambio en nuestra relación, una nueva profundidad en sus ojos, un anhelo de algo más allá de la dinámica habitual de madre e hijo. Y para mi sorpresa, una parte de mí, una que había mantenido oculta, también lo sintió. Después del desayuno, David se quedó en la encimera, con los dedos distraídos trazando patrones en su superficie. ¿Alguna vez has pensado que las cosas podrían haber sido diferentes?, preguntó en voz baja, con el peso de las emociones no expresadas. Suspiré, con el dolor familiar de los remordimientos del pasado revolviéndose en mi interior. Tal vez,
respondí suavemente. Pero no podemos cambiar lo que pasó. Lo único que podemos hacer es seguir adelante. Asintió pero no levantó la vista, con la atención fija en sus manos inquietas. A veces me pregunto si podría haber hecho algo, haber sido mejor, ¿sabes? Su voz era apenas audible, cargada de culpa y autoinculpación. Sus palabras me golpearon profundamente y no pude contenerme. Me acerqué y le puse una mano reconfortante en el hombro, luego le estreché en un tierno abrazo. Dudó un momento antes de inclinarse hacia mí, su cuerpo se relajó como si el peso que llevaba encima hubiera disminuido, aunque solo fuera un poco. David, no has hecho nada malo. Nada de esto ha sido culpa tuya, le dije, con la voz cargada de emoción. Desvió la mirada y habló tan bajo que casi no le oí. A veces siento que, si hubiera sido mejor, quizá papá no se habría ido. Se me llenaron los ojos de lágrimas y tiré de él para abrazarlo con fuerza. Vaciló brevemente y luego se rindió, con la cara apretada contra mi hombro mientras exhalaba un suspiro tembloroso. David, escúchame, le dije con firmeza pero con suavidad. Las decisiones de tu padre fueron suyas. Siempre ha sido más que suficiente. Su marcha no tuvo nada que ver contigo. Asintió lentamente, su cuerpo se ablandó contra el mío y la tensión de sus hombros empezó a desaparecer. Mientras permanecíamos abrazados, volví a sentir ese calor desconocido, una mezcla de alivio, afecto y una conexión más profunda que no podía expresar del todo. El vínculo entre nosotros, definido durante tanto tiempo por los simples papeles de madre e hijo, parecía cambiar sutilmente, evolucionando hacia algo que no comprendía del todo pero que no podía ignorar. De momento, le abracé, dejando que el momento se prolongara sin indagar, sin pensar demasiado. Era como si hubiéramos cruzado un umbral invisible y, aunque no podía predecir lo que nos esperaba, sabía que algo fundamental había cambiado. En silencio, mientras lo acunaba y la oscuridad nos envolvía como un capullo, me di cuenta de algo. El delicado equilibrio de nuestra relación estaba cambiando, sus cimientos se estaban transformando en algo nuevo e inexplorado. Me recorrió una oleada de incertidumbre, un reconocimiento silencioso y tembloroso de que estábamos al borde de algo desconocido. Sin embargo, dentro de esa incertidumbre había una innegable sensación de anticipación, un reconocimiento de que esto era solo el principio. El camino que teníamos ante nosotros era incierto, pero lo recorreríamos juntos, nos llevara a donde nos llevara. A mi lado, David dormía profundamente, con el rostro apacible, libre de la agitación que lo había agobiado la noche anterior. Lo observé en silencio, con el corazón henchido de un amor maternal que me resultaba familiar, pero bajo ese amor se cocinaba a fuego lento un sentimiento diferente, sutil, persistente e inquietante. Era la misma calidez desconocida que había sentido la noche anterior, una sensación que parecía a la vez reconfortante y confusa. Salí de la cama con cuidado de no molestarle, bajé las escaleras y empecé a preparar el desayuno, la rutina me proporcionaba una apariencia de normalidad. Sin embargo, mientras daba la vuelta a las tortitas, mis pensamientos volvían a la tranquila vulnerabilidad que David había mostrado. No había comprendido hasta qué punto había interiorizado la culpa de la ausencia de su padre ni cuánto dolor había llevado en silencio durante tanto tiempo. Me dolía darme cuenta de ello, deseaba aliviar su carga. Pero había algo más, un cambio sutil en la forma en que había buscado consuelo en mi abrazo, en la cercanía que ansiaba, que parecía trascender los papeles de madre e hijo. Y si era sincera conmigo misma, yo también lo había sentido. El calor que me había invadido mientras le abrazaba era algo más que instinto maternal. Era una conexión que me inquietaba y me intrigaba a la vez, un susurro en los bordes de mis pensamientos que no podía ignorar del todo. Intenté deshacerme de él, concentrándome en el ritmo constante de la cocina. Asterisco es tu hijo, me recordé con firmeza. Asterisco, pero la sensación persistía, un trasfondo silencioso que se negaba a desaparecer. Al final, David se levantó, se quitó el sueño de los ojos, con el pelo alborotado y una expresión suave. Buenos días, murmuró, con la voz aún teñida por los restos del sueño. Su pelo despeinado enmarcaba un rostro que aún conservaba la inocencia de la juventud, pero sus ojos revelaban una nueva madurez, un atisbo del hombre en el que se estaba convirtiendo. Le saludé con una cálida sonrisa, disimulando las emociones de la noche anterior. Buenos días, dormilón, le dije alegremente, poniéndole delante un plato de tortitas doradas. Buenos días, murmuró, acomodándose en su silla y zambulléndose en su desayuno con apetito. Comimos en un cómodo silencio,
con la luz de la mañana arrojando un suave resplandor sobre la cocina. De vez en cuando, sentí su mirada clavada en mí, pero opté por no decir nada, no dispuesta a perturbar la frágil paz que parecíamos haber encontrado. Parecía más él mismo, tranquilo, y yo no quería romper ese delicado equilibrio. Finalmente, rompió el silencio con una voz llena de sinceridad. Gracias por lo de anoche, mamá. Lo necesitaba. Su vulnerabilidad me pilló desprevenida, y sonreí suavemente. Nunca tienes que darme las gracias, David, le respondí cariñosamente. Siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase. Asintió con la cabeza, pero su mirada se detuvo en mí, conteniendo una pregunta silenciosa, un espejo de las emociones no expresadas con las que yo luchaba. Sus ojos tenían una intensidad, una profundidad que parecía trascender los límites familiares de nuestro vínculo. El resto del día transcurrió en silencio. David se retiró a su habitación, alternando los deberes con los videojuegos, mientras yo me ocupaba de las tareas domésticas. Sin embargo, a pesar del ritmo ordinario de nuestras rutinas, la atmósfera entre nosotros era diferente. Era sutil, casi intangible, una tensión silenciosa, un reconocimiento tácito de la conexión que habíamos compartido la noche anterior. El cambio no era algo que pudiera nombrar, pero lo sentía en los espacios entre nosotros, en el silencio que ahora tenía peso y significado. A medida que anochecía, mis pensamientos volvían a David, a su transformación de niño a joven y a la intimidad que habíamos compartido la noche anterior. Cuanto más reflexionaba, más me daba cuenta de que mis sentimientos por él habían cambiado, evolucionando más allá de los límites del amor de una madre. Después de cenar, nos acurrucamos en el sofá para ver una película. La habitación estaba poco iluminada y las imágenes parpadeantes de la pantalla proyectaban sombras en las paredes. Nos sentamos casi siempre en silencio, cómodos el uno en presencia del otro, pero a medida que avanzaba la película, me di cuenta de su proximidad. Cada sutil movimiento hacía que su brazo rozara el mío, y mi corazón se aceleraba en respuesta. Intenté concentrarme en la película, pero la tensión entre nosotros parecía palpable, una orquesta silenciosa de emociones no expresadas. A mitad de la película, David se acercó más y apretó su brazo contra el mío, pero esta vez no se apartó. El calor de su piel contra la mía me produjo una sacudida de conciencia. Lo miré y nuestros ojos se encontraron. Su mirada era intensa, llena de las emociones que había intentado reprimir durante todo el día. Sin pensarlo, estiré la mano y se la cogí. Nuestros dedos se entrelazaron y él apretó mi mano con suavidad, mientras su pulgar trazaba lentos círculos sobre mi piel. Aquel simple contacto me produjo un estremecimiento en el pecho, una extraña mezcla de familiaridad y algo estimulantemente nuevo. Estuvimos sentados así durante un largo rato, con las manos juntas en la penumbra, reconociendo en silencio el cambio en la dinámica de nuestra relación. Fue un punto de inflexión, un entendimiento tácito que trascendió los límites de nuestros roles familiares. No sabía qué nos depararía el futuro, pero sentí el cambio. David ya no era solo mi hijo. Era algo más, alguien que me importaba de una forma que no podía definirse. La película terminó, pero nos quedamos en el sofá, mientras los títulos de crédito pasaban desapercibidos. Apoyé la cabeza en su hombro, sintiendo el suave subir y bajar de su pecho con cada respiración. El acto era sencillo, pero en aquel momento me pareció profundamente íntimo, un silencioso reconocimiento de la creciente conexión entre nosotros. «Mamá», susurró David, con voz suave e insegura. «Sí. Me alegro mucho de que estés aquí», dijo, y sus palabras, sencillas pero profundas, se hicieron eco de los sentimientos que yo albergaba en mi corazón. Yo también me alegraba de que estuviera aquí. Me alegraba la cercanía que habíamos encontrado, esta intimidad inesperada que me aterrorizaba y me estimulaba a la vez. Mientras yacía en la oscuridad, envuelta en el calor de su abrazo, me invadió una profunda conciencia. Nuestra relación estaba cambiando, el delicado equilibrio que antes compartíamos se tambaleaba al borde de algo nuevo, algo desconocido. Me invadió un ligero temblor de aprensión. ¿Qué podría significar esta transformación para nosotros? Sin embargo, en medio de la incertidumbre, también había una innegable sensación de anticipación, una tranquila comprensión de que esto era solo el comienzo de un viaje que aún no habíamos empezado a comprender. El amanecer llegó con silenciosa insistencia, la suave luz se filtró a través de las cortinas, despertándome de mi letargo. A mi lado, David dormía plácidamente, con el rostro sereno, intacto por las cargas de la noche anterior. Lo observé un momento, con el corazón henchido del mismo amor maternal de siempre.
Sin embargo, debajo de ese afecto tan familiar, había algo más, una sensación que no había reconocido del todo hasta ahora. Era la misma sensación extraña que había rozado mi conciencia la noche anterior. Me intrigaba y me inquietaba a partes iguales. En silencio, salí de la cama con cuidado de no perturbar su tranquilo sueño y bajé las escaleras para empezar a preparar el desayuno. De pie junto a los fogones, volteando las tortitas con la facilidad de la rutina, mis pensamientos volvieron a nuestra conversación nocturna. David siempre había sido sensible, pero yo no había comprendido realmente la profundidad de sus luchas internas, el peso de la ausencia de su padre y la culpa que había cargado en silencio durante tanto tiempo. Ahora me pesaba mucho en el corazón. Pero había algo más. No podía ignorar el cambio en él, la forma en que había buscado consuelo en mis brazos, un anhelo de cercanía que iba más allá de los límites típicos de madre e hijo. Y si era sincera, yo también lo había sentido. Un calor, un consuelo, que iba más allá del instinto maternal cuando lo abrazaba. Intenté apartar ese pensamiento y centrarme en la tarea que tenía entre manos. Es solo un niño, me recordé. Tu hijo. Pero el sentimiento persistía, un susurro implacable que se negaba a ser silenciado. Pronto, David salió de su letargo y se quitó el sueño de los ojos. Llevaba el pelo alborotado, lo que le daba un aire de inocencia juvenil. Sin embargo, había una nueva madurez en su mirada, un indicio del hombre en el que se estaba convirtiendo. Le saludé con una cálida sonrisa, haciendo todo lo posible por disimular las emociones que la mañana había despertado en mí. Dormilón, le dije, poniéndole delante un plato de tortitas doradas. Buenos días, murmuró, acomodándose en su silla y comiendo con impaciencia. Comimos en un cómodo silencio, con la luz del sol matutino proyectando un cálido resplandor sobre la cocina. De vez en cuando sentía sus ojos clavados en mí, pero preferí permanecer en silencio, aún no preparada para afrontar las complejidades de la conversación de la noche anterior. Parecía más tranquilo, más el mismo, y yo no quería interrumpir la frágil paz que habíamos encontrado. Por fin rompió el silencio, con una voz teñida de gratitud. Gracias por lo de anoche, mamá. Lo necesitaba. Su vulnerabilidad me pilló desprevenida. Nunca tienes que darme las gracias, David, le tranquilicé. Siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase. Asintió, pero su mirada se quedó fija, con una pregunta silenciosa en sus ojos. Un espejo de las emociones no expresadas con las que había estado luchando. Había una profundidad, una intensidad en su mirada que iba más allá del consuelo familiar de nuestro vínculo madre-hijo. El día transcurrió sin incidentes. David se retiró a su habitación, inmerso en los deberes y los videojuegos, mientras yo me ocupaba de las tareas domésticas. Sin embargo, algo había cambiado sutilmente entre nosotros, una tensión silenciosa, un reconocimiento tácito de la profunda conexión que había surgido. Al caer la tarde, volví a pensar en David, en su transformación de niño a joven y en la cercanía que habíamos compartido la noche anterior. Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que mis sentimientos por él habían evolucionado, superando los límites del amor maternal. Aquella noche, después de cenar, nos acomodamos en el sofá para ver una película. La habitación estaba poco iluminada y las imágenes parpadeantes de la pantalla proyectaban sombras danzantes por las paredes. Casi siempre estábamos en silencio, contentos con la presencia del otro. Pero a medida que avanzaba la película, me di cuenta de su proximidad. La forma en que su brazo rozaba el mío con cada sutil movimiento. Se me aceleró el corazón e intenté concentrarme en la película, pero la tensión entre nosotros era palpable, una sinfonía silenciosa de emociones no expresadas. Su brazo se apretó contra el mío. Esta vez no se apartó. El calor de su piel contra la mía me hizo estremecer. Le miré y nuestros ojos se encontraron. Su mirada tenía una nueva intensidad, un reflejo de las emociones que había estado intentando reprimir durante todo el día. No se resistió, sino que apretó mi mano con suavidad. Su pulgar trazó un lento círculo sobre mi piel. Aquel simple gesto me hizo vibrar el corazón, una sensación a la vez familiar y estimulantemente nueva. Estuvimos sentados así un rato, con las manos entrelazadas en la penumbra, un testimonio silencioso de la dinámica cambiante de nuestra relación. Fue un momento decisivo, un momento de entendimiento tácito que trascendió los límites de nuestros roles familiares. No sabía lo que me depararía el futuro, pero el calor de su mano entre las mías dejó una huella indeleble en mi corazón, una huella que susurraba cambios,
algo más profundo e inexplorado. Además, David era algo más que mi hijo. Era más que eso, era alguien a quien quería de una forma imposible de describir. Nos quedamos en el sofá mientras pasaban los créditos sin ver el final de la película. Mi cabeza descansaba sobre su hombro. Podía sentir cómo su pecho subía y bajaba constantemente con cada respiración. Aunque era un gesto modesto, lo sentí increíblemente personal, como un sutil reconocimiento del vínculo que se estaba desarrollando entre nosotros. David dijo en un murmullo apenas perceptible: «Mamá. Sí, me alegro mucho de que estés aquí». Sus sencillas pero profundas palabras se hicieron eco del sentimiento de mi corazón. Por primera vez en lo que me pareció una eternidad, me sentí plenamente viva, y me alegré de que él también estuviera aquí. Me alegré de esta intimidad inesperada, que era a la vez aterradora y emocionante. Solo existía la verdad pura e incuestionable de nuestro amor, sin confusión ni culpa. Era una relación arraigada en la confianza, la comprensión y años de experiencias compartidas que iban más allá de la sangre. Era un amor que parecía tan inevitable como el amanecer y tan natural como respirar. Tras nuestra pasión compartida, permanecimos tumbados en silencio, solo roto por la suave cadencia de nuestra respiración. Por fin, David se retiró. Su mirada de amor me derritió el corazón cuando buscó la mía. «¿Estamos bien?», preguntó. Su voz era una suave caricia en la oscuridad. Asentí, incapaz de hablar por un momento. Mi corazón estaba lleno de emociones que desafiaban el lenguaje. «Sí», murmuré con una voz cargada de verdades no dichas. «Estamos bien». Aquella noche, después de limpiar los restos de la cena y de que la casa se hubiera sumido en un tranquilo silencio, David y yo nos encontramos en el porche trasero, envueltos en la tranquilidad de la noche. El aire era fresco y frío. Las estrellas brillaban como joyas sobre el vasto lienzo del cielo. Por primera vez en semanas, sentí una sensación de alivio, una liberación del peso que me había estado presionando. No dijimos mucho, pero las palabras eran innecesarias, bastaba con estar con él, experimentando la pacífica belleza de la noche. No hubo prisas ni presiones. Un silencio confortable que lo decía todo. Fuera lo que fuese lo que había entre nosotros, se estaba desarrollando de forma natural, y yo me conformaba con dejar que floreciera a su propio ritmo. Me cogió la mano y me invadió una sensación cálida como un reguero de pólvora. Sonreí, apreté suavemente su mano y nos quedamos sentados, con los dedos entrelazados, disfrutando de la cálida gloria de las estrellas. Era un amor que desafiaba cualquier categorización, un vínculo que iba más allá de nuestras obligaciones familiares. Y en aquel momento, bajo la inmensidad del cielo nocturno, supe que afrontaríamos juntos cualquier problema que se nos presentara. A medida que los días se convertían en semanas, nuestra conexión se hacía más profunda, entretejida en el tejido de nuestra vida cotidiana. No necesitábamos un título para definirla. Simplemente lo era. Fue en la forma en que nuestras miradas se cruzaron, en las caricias persistentes, en los momentos tranquilos que compartimos, cuando creamos un mundo que era exclusivamente nuestro. Cada día que pasaba, nuestro vínculo se hacía más profundo y tangible. La lucha que había sentido antes se había desvanecido, sustituida por un sentido de lo correcto, una sensación de que aquí era donde se suponía que debía estar. David ya no era simplemente mi hijo. Era mi compañero, confidente y amante. Nuestra relación se había convertido en algo maravilloso, que satisfacía una necesidad que ni siquiera sabíamos que teníamos. No fue hasta una tarde lluviosa de finales de octubre cuando me di cuenta de la profundidad de nuestro amor. El cielo era un lienzo de grises tormentosos y la lluvia caía sin cesar contra las ventanas. David y yo estábamos acurrucados en el sofá del salón, con el fuego crepitando en la chimenea, arrojando un agradable calor sobre la habitación. Estábamos envueltos en una manta, el calor del fuego y la intimidad de nuestra proximidad nos proporcionaban un respiro de la tormenta exterior. David estaba recostado sobre mí, con la cabeza apoyada en mi hombro, y yo acariciaba distraídamente su pelo con los dedos, disfrutando de la apacible intimidad del momento. Las ventanas mojadas por la lluvia ocultaban el mundo exterior, dando una sensación de aislamiento y de estar en nuestro pequeño reino. Podía sentir su respiración lenta y constante, y supe sin decir nada que él estaba experimentando el mismo cambio en nuestra relación, la misma atracción innegable hacia algo más sustancial. Levantó la cabeza, sus ojos se encontraron con los míos y la sinceridad de nuestro amor resonó entre nosotros. No era simplemente amor, era un vínculo que iba más allá de los papeles típicos que habíamos desempeñado,
una conexión que se había convertido en algo más profundo, inconfundible. Me quedé callada, esperando a que continuara, sabiendo que lo que dijera a continuación lo cambiaría todo. Te adoro, dijo. Su mano se estiró para agarrar la mía. No solo porque eres mi madre, sino por quién eres y por todo lo que hay en ti, y no estoy segura de si eso es aceptable o no, pero no puedo evitarlo. Sus palabras me envolvieron como una cálida ola, llenando la habitación de un amor que hizo palpitar mi corazón de la forma más encantadora. Había percibido sus sentimientos, pero verle expresarlos y reconocer la intensidad de sus emociones lo hacía aún más genuino. Le estreché la palma de la mano y sentí los latidos de su corazón bajo mis dedos. David, susurré, con la voz ligeramente temblorosa. Te quiero, y siempre te he querido, pero esta vez es diferente. Asintió con la cabeza. Sus ojos buscaron consuelo en los míos, en busca de una respuesta a la pregunta tácita que persistía entre nosotros. No sé qué significa esto. Continué, pero sabía que yo sentía lo mismo, y no me parecía mal, me parecía natural. Una cálida sonrisa apareció en sus labios. Y mi corazón se llenó de una alegría que nunca antes había experimentado. Me alegro de que te sientas así, murmuró. Porque no sé qué haría si no fuera así. Alargué la mano y le acaricié la mejilla. Sentí el calor de su piel bajo mis dedos. Lo solucionaremos, le dije. Juntos. Permanecimos sentados en silencio durante un minuto, con nuestras miradas fijas. Los únicos sonidos eran el suave golpeteo de la lluvia y el crepitar del fuego. Sobraban las palabras. Ya habíamos dicho todo lo que teníamos que decir. Los dos entendíamos lo que sentíamos y sabíamos que era cierto e inconfundible. David se inclinó lentamente hacia mí. Sus ojos no se apartaron de los míos y me besó suavemente, de mala gana. Fue un beso dulce y sensible, lleno de todo el amor y el anhelo que habíamos mantenido ocultos durante tanto tiempo. No hubo prisa, simplemente una expresión genuina de nuestra fuerte conexión. Cuando se apartó, sus ojos estaban llenos de emoción y me di cuenta de que habíamos llegado a un punto sin retorno. En lugar de pánico, sentí calma y la convicción de que era aquí donde debíamos estar. Me atrajo hacia sí, me rodeó con sus brazos y nos abrazamos mientras la lluvia seguía cayendo y el fuego arrojaba un cálido resplandor sobre nuestro abrazo. En ese momento, supe que afrontaríamos juntos cualquier problema que se nos presentara. El resto de la velada fue un torbellino de caricias suaves, conversaciones susurradas y besos tiernos. No hablamos del futuro ni de las ramificaciones de nuestro recién descubierto amor. Lo único que importaba era el momento presente y la intimidad mutua que nos proporcionaba. Cuando la lluvia reanudó su suave arrullo, me sorprendió lo rápido que había evolucionado nuestra amistad. David había madurado de niño a hombre y, como resultado, nuestra relación se había convertido en algo inesperado, hermoso e ideal para nosotros. Esa noche, David volvió a mi habitación sin dudarlo. Se metió en la cama a mi lado y me rodeó con sus brazos, estrechándome. No era el cálido abrazo de una madre y un hijo. Era un abrazo entre amantes. Púas. Dos espíritus conectados. Apoyé la cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Una melodía de amor y satisfacción. Me sentí a gusto por primera vez en años. No tenía ni idea de que me faltaba esa sensación de plenitud. Fuera lo que fuera, o en lo que se hubiera convertido, estaba preparada para ello. David y yo siempre habíamos estado unidos, pero ahora había algo más. Algo que escapaba a toda descripción. Éramos compañeros. Amantes. Dos espíritus unidos por un amor que iba más allá de lo convencional. Sonreí mientras me dormía. Era ridículo, lo sabía, pero me sentía fantástica.